Bien, muy buenas tardes a todo nuestro público que ya está conectado a esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Nuestro tema para el segmento de hoy es trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños, adolescentes y adultos, mitos, realidades y cómo abordarlos. Justamente es un tema muy importante en el marco de conmemorarse el Día de la Sensibilización de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, conocido por sus siglas en inglés como TDAH, o perdón, en español como TDAH, que se celebra cada 13 de julio. Este es un trastorno neurobiológico que afecta principalmente a niños y adolescentes, pero también pueden manifestarse en adultos. Se caracteriza por dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad. Va a ser importante justamente no solo conocer qué trata realmente el trastorno, sino también cuáles son sus tratamientos, desmentir muchos mitos que se promueven muchas veces en las redes sociales y que muchos de ellos son falsos. Es importante conocer bastante el diagnóstico que realizan los profesionales. Para ello tenemos como invitada especial a la doctora Miriam Velarde Inchaustegui. Ella es médica neuróloga, especialista en neurodesarrollo, TDAH, TEA, trastornos del lenguaje y del aprendizaje y TICS. Ella trabaja en el Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje INLA, es secretaria de la Federación Panamericana de Neurología de la World Federation, es profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidenta del Comité Residentado de Neurología, ha trabajado en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y es secretaria de Ética y Deontología de nuestro Consejo Regional 3 Lima, quien damos la bienvenida a este segmento. Bienvenida, doctora. Sí, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes, sobre todo ahora en el mes de julio, donde el 13 de julio tenemos el Día de la Concientización por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Sí, es, doctora, muy importante el tema de hoy y también invitamos como siempre a nuestra audiencia que está conectada, puedan dejar cualquier comentario y también puedan de repente contar alguna experiencia. De repente muchas personas tienen algunas características que ya vamos a ir viendo justamente de este tema y muchas veces erróneamente se han autodiagnosticado, como suele pasar a veces en redes sociales, que tienen este tipo de trastorno cuando no lo es, ¿no? O también pueden contar algún tipo de testimonio, consultas a nuestra doctora para que podamos aclarar todo este tema. Mi doctora Miriam, empezamos entonces con el tema de hoy. Por favor, para empezar, ¿qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? El TDAH es un trastorno neurobiológico con una alta carga hereditaria. O sea, generalmente viene hasta de la tercera generación de nuestros abuelos, tíos, hermanos. Y lo que se caracteriza es por los problemas de atención, por la inquietud y hiperactividad generalmente en niños y la impulsividad. O sea, estos son los tres síntomas cardinales, ¿no? Y se presenta con muchísima más frecuencia en varones que en mujeres. Cuando son niños, más o menos son 4 niños por una niña, pero es cierto que en la adolescencia y en la adultez esto se equipara. Entonces ya viene a ser más o menos parecido, 2-1 y después 1-1, ¿no? Y la sintomatología que más llama la atención es la inquietud, pero esta inquietud tiene que ser en 2 o más. Vamos a estar hablando del TDAH. Sí, hubo un pequeño entrecorte en lo que estaba usted mencionando y estaba en las características, ¿cierto? ¿Qué caracteriza o cómo son las características de este trastorno en las personas? Sí, o sea, por ejemplo, lo que es problemas de atención. Cuando Ujú. hay problema de atención, estos pacientes, ya sean niños, adolescentes o adultos, se distraen con lo más mínimo. No pueden estar, por ejemplo, en la clase y en eso pasa el heladero o hay un ruido, ¿no? Y entonces en vez de fijarse en la clase, comienzan a pensar, oh, yo quiero un helado o en otras cosas, ¿no? Y cuando en los adultos, por ejemplo, se van por problemas de atención, salen de la casa, se van a querer
manejar el carro y se han olvidado las llaves, ¿no? Entonces tienen que regresar o se han olvidado el celular y regresan a cada rato para, me olvidé esta cosa, me olvidé la otra. Siempre cuando algo no les motiva su atención, entonces ellos se van olvidando o dejando de hacer. También pasa, por ejemplo, la procrastinación. Van dejando al último lo que tienen que hacer. Les dan 2 semanas para hacer una tarea. La última noche se desvelan para poder hacer la tarea, ¿no? El otro problema es el orden. Generalmente tienen su cuarto, como se dice, patas arriba, ¿no? Todo desorganizado, pero cuando uno le dice, hijo, vamos a ver, vamos a arreglar el cuarto para que esté más ordenado, déjame porque yo ya sé cuál es mi desorden. Pero el problema es cuando tiene que organizar su vida. Entonces, si está todo desordenado y desorganizado, va a ser un caos. Y eso, como estas personas son muy inteligentes intelectualmente, o sea, son capaces, lo que hace es que ellos, al no alcanzar sus metas, por no tener una buena organización y siempre les están llamando la atención, va a bajar la autoestima. Y al bajar la autoestima, se van a sentir relegados y no capaces de lograr sus propósitos, ¿no? Cuando son niños, generalmente son muy inquietos y movidos. Pero como les digo, todos los niños son movidos, son inquietos, eso también hay que ver. Pero esto ya es en demasía, que perturba sus actividades. Y al perturbar estas actividades, hace que todos le llamen la atención. Como decía mi profesor antes, decía, estos chiquitos hay que darle un par de latigazos y se acabó el problema. Pero no es así, porque ya se sabe que es un trastorno neurobiológico a nivel de los neurotransmisores. Y estos niños son inquietos, pero no en un solo lugar. Porque si es en un solo lugar, significa que en ese sitio hay hay algún inconveniente. Porque si es en la casa y los padres se están divorciando, entonces el niño se va a volver inquieto y movido para llamar la atención de esa mamá o de ese papá, ¿no? Y si es en el colegio, puede ser que le estén haciendo bullying o alguna otra cosa. Por eso, para hablar de inquietud debe ser en 2 o más lugares y presentarlo por un tiempo de más de 6 meses. Lo mismo que la impulsividad. La impulsividad significa que ellos actúan sin mediar la consecuencia de sus actos, ¿no? Entonces de repente cruzan la pista sin darse cuenta si viene un carro o no. O se tiran porque dicen soy Superman y se tiran, o soy, no sé, pero alguno de estos héroes ahora, no sé, ahora que hay otros de los Marvel, creo. Entonces, se hacen alguna imprudencia sin mediar que se pueden fracturar o hacer algún otro daño mayor, ¿no? Ujú. Ujú. De repente a la hora de hablar no deja de terminar la frase, digamos, y interrumpen, por ejemplo. Claro, sí, ellos interrumpen y a veces no saben qué les vamos a decir. Decimos, vamos a, y él, yo voy, yo voy, yo voy, y no sabe que le vamos a decir, vamos a botar la basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, como que no se organizan para prever lo que van a hacer, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y en las niñitas son a veces muy habladoras, entonces interrumpen todo el rato y a veces por eso son inoportunas. Ujú. Doctora, justamente como mencioné al principio, puede haber también una confusión a la hora de hacer es un diagnóstico previo, digamos, podemos tomar las señales o signos que usted manifiesta, nos está contando acerca de que caracterizan a estas personas y de repente no necesariamente es TDAH, ¿no? Justamente eso ya más adelante podemos ahondar un poco más en lo que es el diagnóstico, porque es muy importante que solo los especialistas puedan justamente decir si es TDAH o no, ¿no? Pero porque esos signos también se ven mucho en los niños, ¿no? Que son muy inquietos, a veces tienen diferentes formas de estímulos, pero definitivamente, como menciona, hay signos que son más características que podrían poner en alerta a los padres para que puedan llevar a los niños al especialista. ¿Qué tan importante es, doctora, el diagnóstico temprano en ese tipo de trastorno? El diagnóstico temprano
es súper importante. ¿Por qué? Porque si no, estos son los niños eternamente castigados. Y al estar eternamente castigados, porque todo el mundo le dice, es que eres un flojo, no rindes, no haces caso, eres un malcriado, mira tu cuarto cómo está, parece un botadero. Entonces todos le dicen como si fuera él mal, ¿no? Entonces él Le mismo se generan siente culpa, sí. malo, sí, se siente malo y culpable. Entonces, yo tenía, por ejemplo, unos niñitos que cuando vienen a la consulta dicen, mamita, mamita, me porté bien, ¿no? Yo soy bueno, así dicen, ¿no? Ahora me he portado bien, pero el impulso les gana, pues. Entonces, ahí es que ellos pueden pensar que no son buenas personas e ir por otros cuando ya son adolescentes, como han sido eternamente castigados y la autoestima se les viene abajo. Y entonces eso hace a veces que, por ejemplo, siendo capaces intelectualmente, ellos tengan deserción escolar temprana, se frustren, ¿no? O vayan a empleos de menor categoría, o de repente también vayan a conductas antisociales, conflictos de pareja. Entonces, y ya hay otras comorbilidades que le da de adulto, como la ansiedad, ¿no? La, o cuando son niños, está asociado al trastorno opositor desafiante. Entonces ya vienen otro tipo, o las dependencias, ¿no? La dependencia ya sea al alcohol o las drogas, pero todo eso es porque su autoestima se ha visto mellada. Entonces ellos son los eternamente castigados, pero nosotros sabemos que el diagnóstico temprano y que si requiere tratamiento farmacológico va a ser lo mejor para ellos, ¿no? Porque es como que uno no puede leer bien porque no ve bien y de repente se pone los lentes y lo ve todo claro. Entonces, esa es la ventaja de la medicación. Y la medicación, ya sé que a todos no hay que darlo, por eso hay que consultar con el especialista para seguir un protocolo. La medicación es una medicación que uno no es perenne. Entonces uno le puede dar para la etapa escolar o para cuando está haciendo su maestría o para determinadas clases de la universidad o para sus reuniones de directorio cuando son adultos. Y uno le puede quitar en las épocas que no lo necesita. O sea, en vacaciones, cuando no necesita fin de semana. Doctora, interesante lo que nos está platicando en esta importante transmisión. Le leo unos comentarios que están dejando las personas que están conectadas. María de la Cruz, la comorbilidad TEA nivel 1 y TDAH, ¿cuál es en verdad el diagnóstico principal? Lo que pasa es que se ha visto de acuerdo a lo que uno haga primero el diagnóstico. Entonces, y de acuerdo al paciente, porque si de repente, porque antes podíamos diagnosticar TEA o TDAH, pero desde el 2013 podemos hacer los dos diagnósticos juntos. Y lo que se ha visto es que generalmente primero diagnosticamos TEA y a los 2 años puede tener cuando sigue los controles, va a tener TDAH. Lo que sí se sabe depende de cada paciente, ¿no? Depende de cada paciente y cómo haya sido diagnosticado. Y la situación es que se ha visto que en los TEA con TDAH la medicación no es tan efectiva como con un TDAH puro. Entonces, eso sí también se sabe. Pero además la medicación no es todo, porque nosotros tenemos que tener un tratamiento interdisciplinario, o sea, con la parte de psicología conductual, por ejemplo, cognitivo-conductual, con la parte de lenguaje, de aprendizaje, la parte sensorial, la física, según cada paciente. Cada paciente tiene determinadas características y nosotros tenemos que darle el tratamiento oportuno y adecuado. Así es, doctora. Le leo otro comentario. Carlos Pastor. Buenas tardes. Para el problema de los tics motores, se le dio varios medicamentos que no le ayudaron en nada. ¿Cómo puedo ayudar a que desaparezca? Mi hijo tiene TDAH e inicio de Tourette. Claro, eso es, sí, lo que pasa es que el Tourette, que es el síndrome de Guillain-Barré Tourette,
el 50% empieza como un TDAH. Y cuando uno le da la medicación que es estimulante, porque para la medicación para el TDAH son estimulantes, por eso es que son controladas, con recetario controlado. Entonces, puede hacer que estos tics salgan a flote. De ahí hay otros medicamentos que uno utiliza para el TDAH sin ser estimulantes y otros medicamentos para los tics, ¿no? De otro tipo. Es que depende de cada paciente, como digo. Uno puede tener líneas generales de la medicación, ¿no? Para eso está, por ejemplo, la atomoxetina para los no estimulantes, pero la efectividad no es la misma. Por eso tiene que ver con cada paciente y cómo va yendo. Además, como le digo, hay que trabajar de manera interdisciplinaria. También es cierto que en el Perú, desde el año 2019, tenemos la ley para la sensibilización y concientización del TDAH, que es la ley, la 30956 que se promulgó el año 19. Esta ley hace que uno pueda emitir un certificado médico con el diagnóstico del paciente y puedan hacer una educación diferenciada. En las universidades, generalmente en las privadas, les dan, por ejemplo, un tiempo más largo para hacer los exámenes, o en los colegios también para que le tengan una tolerancia en determinados aspectos, ¿no? Por eso es importante saber que tenemos esa ley desde el año 2019. Muy importante, doctora. María de la Cruz vuelve a consultar, ¿cómo lograr esta organización en mi niña de 10 años? Pues todo el día le repito qué hacer. ¿Cómo me dice? Ella dice, ¿cómo lograr esta organización en mi niña de 10 años? Pues todo el día le repito qué hacer. Lo que pasa es, por eso es que uno tiene que tener un trabajo interdisciplinario con la parte de los psicólogos, que son los que nos marcan las pautas de conducta, ¿no? Para poder ver, porque de repente la niña tiene mucha capacidad y necesita otro tipo de actividades más que le demanden mayor esfuerzo. Entonces, porque ellos sí, pues se aburren con mucha facilidad. Siempre dice, estoy aburrido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí uno tiene que ver cómo los va a mantener ocupados, ¿no? Por eso es que les digo que debemos trabajar de manera interdisciplinaria o multimodal, como quiera. Tomando en cuenta el comentario, doctora, justamente hubo un tema similar, ¿no? De trastornos justamente en niños y en un ángulo también el tema de la familia, de los padres, ¿no? Que tienen que justamente cuidar al niño, entender su situación, llegar a él. Puede ser también un poco de frustrante, ¿no? Para los mismos padres de familia. Y debe ser la terapia, creo que también integral en cuanto, pues, tanto a los padres como a los niños para poder sobrellevar esta situación, ¿no? Claro, lo que pasa es que la situación se agrava, como le digo, hay una alta carga hereditaria. Entonces, si, por ejemplo, un padre o madre es TDAH, van a tener mayores problemas pues, para manejar al niño TDAH, por la manera que puedan frustrarse ambos. Por eso es que es tan importante nosotros tener el apoyo, porque ¿cómo va a manejar una madre TDAH? Yo veía ahora un testimonio de una profesora que tenía sus dos hijas TDAH y resulta que ella también es TDAH. Dice el caos que generaba en su casa porque se olvidaba de llevar a la hija, por ejemplo, a la cita del médico, se olvidaba de comprar lo que necesitaba para cocinar, ¿no? El horario que se le pasaba volando, porque a veces ellos se focalizan en alguna situación como hiperfoco y descuidan lo demás. Entonces, por eso ellos necesitan como un sistema para organizarse, que es lo más importante, y poder hacer su vida más sencilla. Y eso les ayuda la parte del apoyo psicológico, los terapeutas ocupacionales,
y también la parte medicamentosa. Esta medicación, por ejemplo, existe desde el siglo pasado, desde los años 50. Entonces es tan importante que sepamos que es una medicación de larga data y es segura si es bien aplicada, ¿no? Por eso esto fue descubierto por Leandro Panizón los años 44. Y de casualidad, por ejemplo, porque le pedían que hiciera la Ciba-Geigy, de esa época, ese laboratorio se llamaba Ciba-Geigy, le hizo que querían una molécula para estimular para el cansancio físico o para la narcolepsia, que es el sueño, ¿no? Para despertarlos. Y resulta que su esposa, que se iba a jugar tenis, tomó la medicación, lo tomó así por tomarla, y cuando se fue a jugar tenis tuvo un partido espectacular. Entonces dijo, ¿qué es esto? Y ahí se dio cuenta que le fijaba la atención enormemente. Es así que él pone el nombre Rita Lee, porque su esposa se llamaba Rita, ¿no? Y es así que después hay historias que se van dando en Estados Unidos. Los universitarios se dieron cuenta que les fijaba la atención y les iba muy bien en clases. Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron tomarlo de manera discriminada. Por eso que es controlado, porque es un estimulante y a los niños o a pacientes adultos con TDAH, paradójicamente, en vez de estimularlos, los hace que se centren y se pongan más enfocados y tranquilos, paradójicamente, pero al que no Ah, es TDAH lo va a estimular, pues va en otro, es una anfetamina. ujú. Doctora, y justamente antes de leer el próximo comentario que tiene mucho que ver con los tipos, ¿qué tipos de TDAH existen? Quizás en base a su gravedad de repente. Sí, depende de la sintomatología. Están los desatentos, que ellos pueden pasar desapercibidos, porque ya dije que en el audio de clase puede haber uno o dos alumnos con el TDAH, pero los desatentos, los que están sentados quietecitos ahí en la carpeta, pero con su mente en otro lado, ¿no? Están como dicen la luna de Paita, así como les dije. Entonces, ellos están en otro sitio y todas las cosas pasan y ellos ni se dan cuenta hasta que ya termina la clase y ni llevan la tarea a la casa, se olvidan. Esos son el tipo desatento. Luego está el hiperactivo impulsivo. Ese hiperactivo que se para en el aula de clase, sale con cualquier motivo o fastidia a sus compañeros, está tirando los papelitos, está jalándole el pelo a la compañerita de adelante. Ese es el hiperactivo, ¿no? El hiperactivo impulsivo, porque también es el que decía yo que puede cruzar la calle sin fijarse o de repente calarle la cola al perro y no darse cuenta que le va a morder, ¿no? Son cosas que hacen, ese es el hiperactivo impulsivo. Y luego el tercer tipo es el combinado, que tiene tanto de desatento como de hiperactivo impulsivo. Hay que hacer notar que la impulsividad es lo que persiste en la adultez y hace que muchos de los pacientes adultos se metan en líos por la impulsividad. Yo siempre cuento esta anécdota, por ejemplo, que cuando uno está manejando el carro y alguien se nos atraviesa, nosotros renegamos, ¿no? Decimos, ay, bueno, le decimos lo que queremos, pero le decimos y se nos pasa. Pero ¿qué pasa con el TDAH, con el paciente TDAH? Él agarra y lo que va a hacer es seguir a ese carro, ¿no? Llegar, seguirlo al que le ha cruzado, se le adelanta, se le cruza, entonces, y en eso se baja del carro, se va a increpar al otro conductor y le sale un tremendo hombre ahí, tremendo que después lo abolla. Entonces, ese es no media la consecuencia de sus Miren las actos, consecuencias. ¿no? Se metió en un lío Ujú. sin quererlo. Y de eso tenemos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hubo en la Plaza Grau un señor que se metió con uno que le venía a limpiar la luna, ¿no? Que lo amenazaba con la piedra.
Y sin embargo el señor, en vez de mediar la consecuencia de sus actos, estando con su esposa ahí, él bajó y fue atacado por el otro hombre que era un antisocial. ¿Mm? Por eso es que Interesante, se digo, ven muchos casos no similares, ¿ah? median la consecuencia de sus actos. Así es. Les gana la impulsividad. María de la Cruz justamente consulta al respecto, ¿no? Mi niña tiene TDAH mixto y Asperger. ¿Qué terapias se pueden realizar? Es que para un Asperger, que son los que tienen capacidad intelectual normal o superior, como el TDAH también, entonces es lo que principal para ella es la parte de la terapia de conducta. Para un TEA siempre va a tener problemas de habilidades sociales. Ellos a veces no se ponen en los zapatos del otro o no entienden las bromas o dobles sentidos. Entonces, eso uno tiene que ver, por eso el apoyo psicológico es fundamental para ese tipo de niños, para que ellos sepan que todos tenemos diferentes situaciones que afrontar, ¿no? Y no se sientan por eso mm, que son menos o algo así. Camu Takuche pregunta, ¿por qué en algunos pacientes no funciona el metilfenidato, así lo leo bien, Sí. metilfenidato, ni la atomoxetina? En esos casos, ¿cuál es la alternativa de tratamiento si su déficit de atención afecta mucho sus actividades académicas? Sí, el metilfenidato tiene un 70-80% de efectividad y la tomoxetina es un 20 a 30% de efectividad. Realmente es alto, ¿no? Es bastante alto. Cuando no hay un efecto, será uno de los casos muy raros, debe haber alguna otra patología de fondo. Lo que tiene que hacerse es un buen diagnóstico para ver si no hay alguna comorbilidad en este paciente. Y es lo que tendría que ver, porque realmente la efectividad es muy alta, pero ya eso es individual, ¿no? Sí hay otros medicamentos, no son de primera línea, está la guanfacina, por ejemplo, ¿no? Pero no, pero bueno, aunque la guanfacina todavía está en primera, segunda línea, tomoxetina, hay otros medicamentos, pero los primeros son el metilfenidato como estimulante y la tomoxetina como no estimulante. Y lista de desanfetamina que ya llegará al país para adultos. Eh, María de la Cruz dice, ¿el tratamiento con metilfenidato y risperidona es adecuada para el TDAH? Es que para el TDAH, el metilfenidato. La risperidona es sobre todo cuando hay, si es que tenemos un trastorno del espectro autista o de repente tiene problemas de control de impulsos o autolesiones. Tendría que ver, como le digo, cada caso depende, ¿no? San Juan de Codo dice, ¿el diagnóstico definitivo del TDAH lo hace el neurólogo u otro especialista? Lo hace el médico especializado en los temas, porque no todos los médicos, disculpen un ratito, Sí. no Ujú. todos los médicos saben el diagnóstico. En nuestro país son los neurólogos, los psiquiatras, los paidopsiquiatras y en otros países los pediatras también. Disculpe que tengo la tos. Digamos, para redondear un poquito más la idea, los padres llevan al niño al primer especialista, ¿cuál es en este proceso para un diagnóstico? En el caso, generalmente, colegios, los Ujú. colegios le piden que lo lleve al psicólogo. Ya. El psicólogo les orienta que lo lleven al médico, porque el médico es el que hace el diagnóstico Ujú. y el médico es especialista en neurodesarrollo. Claro. Justamente ese es para resaltar lo que mencioné al principio, ¿no? Es un proceso el diagnóstico. Es un proceso. Algo que va con el tema justamente son los mitos y mucha desinformación en las redes sociales, especialmente en la época de la pandemia, recuerdo que se hizo esta tendencia en la red social TikTok, eh,
hacer como que un test rápido. Si tienes tales características, por ejemplo, te olvidas las cosas rápido, no prestas atención o interrumpes, entonces tienes TDAH. Entonces hay gente que dice, escucha, no sabía que tenía ese trastorno, ¿no? Y se autodiagnosticaban que ya tenían TDAH. Entonces ya el que menos, un joven adolescente paraba diciendo que tenía TDAH. Muchas de esas cualidades realmente no necesariamente va a ser el trastorno, ¿no? Muchos tenemos a veces ansiedad, nos olvidamos las cosas y no por eso vamos a autodiagnosticarnos así. Ahí entra a tallar la importancia de sensibilizar, de informar, ¿no? A través de estos espacios, justamente en este día que ya se va a conmemorar este domingo, que es el 13 de julio, para que el público esté informado que tienen que ser los especialistas, justamente los médicos, quienes hagan este diagnóstico y no uno mismo. Quizás podamos usted también resaltar algo, doctora, en este aspecto. Claro, por eso es que lo que pasa es que a veces se pone de moda, ¿no? Se pone de moda decir, tengo TDAH y todos se escudan a veces bajo ese diagnóstico. Hemos tenido personajes de la farándula que han dicho, yo soy un TDAH, por eso es que he actuado así, ¿no? Entonces, pero no, no es un diagnóstico que uno debe hacer a la ligera. Por eso es que hay protocolos los cuales uno debe seguir y por lo tanto hacer un buen diagnóstico para luego seguir el tratamiento. Felizmente que el tratamiento es de primera elección, ya le dije que es el metilfenidato, que es un tipo de estimulante y es controlado. Son con recetarios controlados que se les da y es muy, muy efectivo, como le dije, 70-80% de efectividad, pero tiene que uno hacer un diagnóstico adecuado y descartar otras patologías neurológicas, si es que las hubiera, o de otro tipo de psiquiátrico también, ¿no? Que eso lo hará el psiquiatra, porque uno tiene que ver, puede haber otra patología orgánica, puede ser, por ejemplo, una neurocisticercosis, ¿no? Que le esté dando un trastorno del comportamiento, o alguna otra situación, pues, un síndrome ansioso o depresivo. Doctora, y en cuanto a las causas, ¿hay algo más certero hasta el momento, digamos? Porque hay un factor, imagino, más hereditario que ambiental de repente, o algo que pueda eh, Mm, sí, acelerar esa tendencia. el 80% es de causa hereditaria, pero el resto, de un 20 o 30%, por ejemplo, está la prematuridad. En los niños prematuros, una de las consecuencias más leves sería el TDAH. También están aquellas mamás, por ejemplo, que consumen licor o tabaco, ¿no? Entonces, esos son otros, o también podría ser un traumatismo encefalocraniano, pero ya esas son en menor porcentaje. El mayor porcentaje son las causas genéticas. Claro. Lo que mencionó del consumo es durante la etapa de gestación y que Claro, si puede, uno, por eso es, sí, para la gestación uno debe prepararse, ¿no? Debe prepararse con ácido fólico, las vitaminas necesarias, porque en la etapa de gestación y hasta los 2 años tenemos el periodo de oro de 1000 días, donde tenemos toda la estimulación que se le debe dar a los niños, ¿no? Al bebé, al niño, hasta los 2 años tenemos los 1000 días, que es un periodo fundamental para poder trabajarlo y estimular al niño. Y luego está hasta los 5 años, 11 meses, pues la otra parte del desarrollo cerebral potente. claro. Doctor, y en cuanto a tratamiento, hay un ensayo clínico que ha sido liderado por una universidad de Cataluña en España, Universitat Rovira i Virgili, algo así, si no estoy leyéndolo adecuadamente, habla acerca de el tratamiento a base de probióticos intestinales para el tema de la microbiota intestinal. O sea, que los probióticos podrían ayudar a reducir la hiperactividad, la impulsividad en los niños, tanto de TDAH como autismo. ¿Qué Lo de opina? los probióticos, sabemos que el cerebro es el segundo, el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Como lo dicen. Lo Ujú. de los probióticos se ve más en los niños con TEA, ¿no? Sí, Claro. y en España ha habido muchos, el doctor Calatayud, que han estado haciendo, incluso hacían con materia fecal del mismo niño.
pero eso está en estudio de los probióticos, sobre todo sí para los niños con trastorno del espectro autista, ¿no? Con los TDAH, la medicación por excelencia son los estimulantes y es lo aprobado por la FDA. Ujú. ¿Pueden haber alimentos en los niños, por ejemplo, que pueden, digamos, promover o desarrollar más su hiperactividad o si tuviese ya el TDAH? Por ejemplo, hay productos alimenticios en los colorantes, esos tipos colorantes amarillos, ¿no? Que ya se ha hablado en noticias justamente que causan, pueden causar ese tipo de hiperactividad en los niños. Pero sí, lo que pasa es que como cualquier niño, ¿ah? Los alimentos deben ser los menos procesados, ¿no? Que no tengan colorantes, no solo el amarillo, también los otros, rojo, negro, todos esos colorantes. La alimentación, y nosotros tenemos la suerte en nuestro país de que podemos contar con frutos naturales, pues, ¿no? Claro que pueden estar a veces contaminados con los pesticidas, eso tendríamos que ver, pero sí tenemos suerte de poder encontrar los vegetales, frutos y todo lo que podemos consumir. Para los niños lo que necesitamos es una alimentación sana y menos dulces. Ya sabemos que azúcar no es bueno ni para niños, ni para adultos, ni adolescentes, ¿no? Takuchi dice, en casos de pacientes con TDAH y ansiedad en tratamiento médico, ¿cuál es el índice de efectividad del metilfenidato? Es que tenemos que ver cuánto de ansiedad tiene el paciente para ver por dónde se va a atacar primero. Es que por eso les digo, cada paciente es un mundo, es diferente. Entonces, ¿por dónde, qué le convendría al paciente? ¿Y cuál sería? Porque si de repente está súper ansioso, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Tendríamos que saber. Claro. Bueno, Carlos Pastor pregunta dónde está atendiendo usted para que pueda realizar justamente una consulta más personalizada, ¿no? Ah, bueno, Eso- yo atiendo en el IMLA, ¿no? Que es el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje, que ¿no? está por el Óvalo de Higuereta, ¿no? Mi web es www.imlaperú.com. Sí, Ok. Vamos de repente ponerlo luego en los comentarios para que también lo puedan tener acceso, quienes estén en la transmisión y deseen quizás profundizar un poco más o hacer una consulta más personalizada, ¿no? Eh, Doctora, y con respecto al tema de los adultos, porque hemos hablado de niños, adolescentes, ¿qué tanta consecuencia o qué consecuencias pueden haber justamente con este tipo de trastornos, ¿no? Bueno, sí mencionó alguno de ellos, pero hay bastantes sí, otros. sí, lo que pasa que en el adulto que recién se diagnostica TDAH, generalmente ya tiene una vida que ha logrado, ¿no? Porque, como dicen antes, la familia es muy importante, es el apoyo que le da la familia a ese adulto y si es que no ha ido a una conducta antisocial, él, si es el que tiene TDAH, tiene como una energía extra, ¿no? Entonces de repente por eso a veces son muy exitosos, porque tienen una gasolina de alto octanaje, es lo que yo digo. Entonces pueden haber hecho más cosas y ellos a veces sí quieren saber su diagnóstico. Lo que pasa es que a veces en los adultos de la tercera edad que tienen TDAH, a veces pueden por los problemas de atención pensar que tienen fallas de memoria y ser no adecuadamente diagnosticados. Pero si se dan cuenta, ellos siempre han tenido estos déficits y se han olvidado las llaves, se han olvidado el celular, ¿no? Se han olvidado de las cosas que tenían que hacer. Pero sin embargo son profesionales por las capacidades intelectuales que ellos tienen. Entonces hay que verlos desde otro punto de vista porque ellos ya tienen otras comorbilidades, ¿no? Ya tienen la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, tienen más cosas. Entonces uno tiene que ir sopesando qué es lo más importante para ellos. Claro, hay muchos adultos que justamente no tienen ese diagnóstico. Viven de una forma y piensan que es parte de su personalidad. También puede sentir incluso culpa, ¿no? Por ser como Claro. son, quizás, ¿no?
Ahí entra a tallar bastante que tanta información pueda entender de considerar hacerse un diagnóstico profesional, ¿no? Doctora, para ir ya cerrando el segmento, doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Para ir cerrando el segmento, vamos a de repente ir desmintiendo algunos mitos con respecto al TDAH. Por ejemplo, eh, la medicación para el TDAH es adictiva y cambia la personalidad. ¿Es mito o no? No, ese es un mito. Lo que pasa es que lo que hace la medicación, que sí es un estimulante, como digo, con ellos es lo correcto, porque a ellos los va a estabilizar, ¿no? Y les va a hacer que mejore la atención, ¿no? Eso pueden, a veces los niños, es cierto, como se sienten que prestan mucha atención, que estás más tiempo sentado escuchando al profesor, a la profesora, y ellos pueden decir que le cambia la personalidad. Pero ya les dije, la medicación uno le da de lunes a viernes, solo para las clases. No le da los fines de semana ni en vacaciones. Y no es necesario, o sea, se interrumpe, no es necesario que uno haga quiten la medicación poco a poco, nada de eso. Es fácil, se quita de un día para otro. Ok, siguiente. Las personas con TDAH no pueden concentrarse en nada. ¿Es mito o no? Ese es un mito porque ellos tienen hiperfoco. Cuando algo les gusta demasiado, se concentran súper concentrados en eso, tienen hiperfoco de lo que les gusta, ¿no? Entonces ahí están los videojuegos. Entonces son los mejores a veces en los videojuegos porque les gusta, pues, ¿no? Les llama la atención. Ahí entra a tallar la dopamina, ¿no? Porque también este trastorno de alguna forma bloquea la dopamina o no. Sí, el trastorno es lo que hace, es un trastorno de neurotransmisores, de la dopamina y la noradrenalina. Por ellos, por un trastorno genético, hacen que la dopamina se recapte. O sea, la dopamina es la sustancia que va de una neurona a otra neurona para que uno preste atención. Entonces, una neurona se estimula y va bastante en dopamina y esta neurona puede prestar la atención. Pero por un trastorno de la falla del transportador genético, entonces, esta dopamina, en vez de pasar al espacio intersináptico, es recaptada. Entonces no hay dopamina y el paciente se dispersa, no presta atención. Por eso lo que hace el medicamento, bloquea al transportador, lo engaña para que la dopamina pase a la otra neurona. Eso es lo que pasa. Por eso es que es tan efectivo, pero tiene su momento de acción. Dura el medicamento, dura el efecto dependiendo. Si es de acción corta, 2 a 4 horas. Si es de acción larga, 12 horas. Entonces uno tiene que saber cómo lo da, a qué hora lo da y todas esas cosas. ¿El TDAH es causado por mala crianza o falta de disciplina? No, ya vimos, ya les dije que es genético. Hay Ajá. un trastorno generalmente en la parte del lóbulo frontal, ¿no? En la parte del cerebelo, en el accumbens. Bueno, son ya parte neurológica ya, pura. Ujú. ¿Y el TDAH se puede curar con voluntad o cambios en el estilo de vida? Lo que sí es cierto, y si los papás se dedican completamente al niño, tendrían que estar controlándoles. Es un poco difícil, pero lo controlarían para los impulsos, para llevarle de un lado. Es un compromiso que tienen que hacer los padres con el tratamiento del niño, ¿no? Ujú. Muy bien, doctora, esos fueron entre algunos mitos. Debe haber varios, justamente, pero creo que con el desarrollo de esta transmisión y todos los aportes y la información que nos ha brindado, ha quedado aclarado muchos de ellos. También se han leído los comentarios del público que ha estado conectado a esta transmisión. Para ir cerrando, doctora, agradecido de antemano por su participación. Puede dejar quizás un mensaje a todo el público respecto a este importante tema que hemos tratado hoy. Sí, lo que yo quiero decir que nosotros tenemos que tener un respeto y empatía por todas las personas que son neurodiversas. Por eso es que este 13 de julio se celebra el Día de la Concientización del TDAH, ¿no? Todos tenemos algo y tenemos que tener empatía y respeto
por todas las personas neurodiversas. Muy bien, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por su excelente participación aquí en el segmento. Esperamos contar nuevamente con su presencia. Siempre hay oportunidades para poder conversar y aclarar muchos temas de salud con usted. Gracias. Ok, doctora, muchísimas gracias también al público por estar conectado a esta transmisión. Síganos en nuestras redes sociales, estamos realizando diferentes tipos de segmentos y contenido de salud para nuestros colegiados y nuestro público en general. Nos vemos en una próxima oportunidad de Habla con tu médico. Buenas tardes. Hasta luego.